Esta modificación o esta reforma de la Ley Federal de Derecho de Autor se basa en la inteligencia artificial. ¿Cuántos capítulos anteriores hemos hablado y había muchas dudas, muchos cuestionamientos de cómo se iba a regular el uso de la imagen, de la voz de un artista o de una persona? La voz era la segunda imagen de una persona. Ya no recuerdo quién lo definió así, pero me pareció una definición súper adecuada porque tu voz es única. La imagen, la voz, la identidad gráfica o sus interpretaciones, cuando vayan a ser procesadas por un sistema de inteligencia artificial u otro análogo, lo que sea, ¿no? La plataforma de inteligencia artificial debe de obtener el consentimiento. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Hoy vamos a seguir hablando de un tema que todos los días me enseña, todos los días me cautiva, me llama la atención y sobre todo me sorprende por el impacto que está teniendo y por todo lo que hay alrededor de la industria que es inteligencia artificial, la publicidad y reformas recientes a la Ley Federal de Derechos de Autor. Para hablar de esto nos acompaña mi socio, mi amigo Andrés Gómez. Andrés, de nuevo, bienvenido. Gracias, Mau. Un placer. Andrés, tuvimos un capítulo hace unas semanas relacionado con algunas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y los temas relacionados con los contratos publicitarios y algunos temas importantes a considerar. Pero desde ese día nos anticipaste que venían otros temas importantes a tratar y que debíamos poner especial atención. Como siempre, danos un repaso, paséanos tantito por esos otros temas que platicaremos hoy para que estemos todos en el mismo canal, con la gente que nos escucha. Buenísimo. Y de hecho son temas súper relevantes porque esta modificación o esta reforma de la Ley Federal de Derecho de Autor se basa en la inteligencia artificial. ¿Cuántos capítulos anteriores hemos hablado y había muchas dudas, muchos cuestionamientos de cómo se iba a regular el uso de la imagen, de la voz de un artista o de una persona en las plataformas de inteligencia artificial? Y siempre concluíamos con las bases que teníamos en ese momento, ¿no? Pero hoy, el artículo 87 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que durante los últimos 20 años regulaba el uso de imagen de personas, hoy cambió. Hoy lo modificaron, hicieron muchos cambios, lo ampliaron y tocaron temas importantísimos relacionados con la inteligencia artificial. Pero para llegar a la inteligencia artificial, primero lo que hicieron fue incluir un elemento importantísimo a este artículo, que es la voz. No nada más la imagen estaba incluida o considerada en este artículo como que nadie puede utilizar tu imagen si no les das tu consentimiento. Claro. Ahora le incluyeron en texto que también la voz de una persona. Y claramente es relevante porque cuántas veces hemos platicado aquí del uso de plataformas de inteligencia artificial que utilizan voces de personas y que no teníamos las herramientas para señalar o requerir el no uso de la voz de una persona cuando no teníamos un fundamento que lo previera. O ya lo prevé. La voz está incluida a la par de la imagen. Ahora, ¿esto qué implicación tiene en otras leyes relacionadas con la industria, Andrés? En su momento platicábamos también del olor, por ejemplo, que también había algunos temas importantes en cuestión de protección. ¿Esto qué implicación tiene el ahora incluir la voz? Pros, contras, para los artistas es fundamental, o antes cómo se defendía versus cómo se defiende ahora que tenemos el reconocimiento de la voz. Solamente es positivo, no hay un en contra dentro de esta incorporación del término de la voz en esta reforma. Anteriormente, como preguntabas, ¿cómo le hacíamos antes? Bueno, pues la voz era una parte intrínseca de la personalidad de una persona. Claro. Y entonces, de hecho, llegamos a citar la definición, ya no recuerdo, disculpen a la audiencia, del autor de cómo equiparaba la voz. La voz era la segunda imagen de una persona. Ya no recuerdo quién lo definió así, pero me pareció una definición súper adecuada porque tu voz es única. O sea, la voz de Mauricio, no existe otra voz en el planeta como la tuya con esas características. Gracias, por cierto. De nada, pero es una imagen. Al final, yo puedo quitar tu rostro, pero si escucho tu voz,
me lleva a tu imagen personal. Entonces la voz es la segunda imagen, te identifica, es la segunda imagen es una parte importante de la imagen de la persona, y por ahí hacíamos nuestros requerimientos en caso de un uso no autorizado de la voz, pero no teníamos un fundamento o un artículo clásico y tradicional que dijera la voz, el uso de la voz debió haber sido debemos haber obtenido el consentimiento expreso para, y como no lo obtuvimos, hoy ya existe en esta reforma. Eso es un aplauso para nuestros legisladores, y que nos va a ayudar sobre todo para las plataformas de inteligencia artificial que pretendan utilizar la voz de un artista o un intérprete. Un acierto, afortunadamente un paso hacia adelante. Ese es un acierto. Desafortunadamente, en el cambio de esta redacción, solo contemplaron ahora, por cómo se lee, la imagen de artistas e intérpretes. Es decir, antes existía la redacción de tú podrás utilizar la imagen de una persona siempre y cuando obtenga su consentimiento expreso. Hoy solamente dice podrás utilizar la imagen y la voz de artistas e intérpretes previo consentimiento expreso. ¿Y las personas dónde quedaron? A ver, quiero pensar, y solo quiero pensar, que cuando dice artistas o intérpretes es porque se imagina que solo una persona física, un ente natural, puede ser artista o puede interpretar. Pero el problema de esto, que a lo mejor es por donde vas, nos lleva a ¿qué pasa si la persona no existe y es un ente generado por inteligencia artificial? ¿Será que venga por ahí el que identifique, que menciona, vamos a quitar la palabra personas físicas porque quepa esto? ¿Por dónde lo estás leyendo? Creo que sí fue un error grave. Imagínate que hoy tú estás en la calle, en un cafecito ahí de la Roma, de la Condesa, y toman una fotografía y tú estás sentado tomando tu café en una mesa, y de repente el restaurante decide utilizar esa fotografía en sus redes sociales, con Mauricio tomando un café, le gustó tu foto, todo lo que representa, y tú no estabas ni interpretando ni eres un artista, y están utilizando tu imagen. Y nosotros anteriormente, antes de esta reforma, podíamos requerir a ese restaurante el uso de tu imagen captada en esa fotografía con usos comerciales dentro de sus redes sociales, pero ahí no estás interpretando ni no tienes la calidad ni de intérprete ni de artista. Entonces, ¿dónde dejaron el concepto de persona? Nos eliminaron. Claro, y fíjate cómo lo estaba yo viendo, lo estaba yo analizando como, claro, ellos le están dando cabida a que puede haber un algo generado por inteligencia artificial que no exista como persona física, entonces quita personas, y cualquiera que sea un artista o un intérprete no puedes usar sus derechos si no tienes. Claro, pero el problema es, y los derechos que sí uses respecto de personas que no son ni artistas ni intérpretes, ¿cómo los proteges? Quedamos fuera. Ese fue un... Claro. O sea, tan fácil haber dejado el término en la imagen de las personas artistas o intérpretes. Listo, dejas los tres, quitaste el de personas, nos dejaste completamente en una vulnerabilidad con este cambio. Obviamente tendremos... Sí, de hecho, inclusive si dejaras solo personas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en fin, ese fue creo que en cuanto al cambio de la redacción del artículo 87, ¿no? Eso hay que observarlo. Evidentemente no es que hayamos quedado desprotegidos. Evidentemente hemos platicado en otros podcasts que la ley de protección de datos personales en posesión de particulares también protege la imagen también es un dato personal, pero claro. Entonces, ¿por qué irnos al marco jurídico de datos personales para hacer valer tu derecho de imagen de persona cuando ya estaba regulado y protegido en la Ley Federal del Derecho de Autor, que es más afín
¿no? Al uso de las características de la imagen con fines publicitarios de una persona que al tema de protección de datos personales. Esto por poner un ejemplo. Podremos decir, hay leyes locales en la Ciudad de México que también regulan la imagen, ¿no? Pero no eran tan utilizadas porque al final la ley federal del derecho de autor, pues aplicaba en toda la República y esta de la Ciudad de México solo aplica aquí. ¿Qué pasa si en Monterrey? ¿Qué pasa si en Guadalajara? O sea, tendríamos que ir con la legislación local de cada... Es una locura. La verdad es que ahí sí, entre tantas ganas de acertar y proteger a los artistas e intérpretes, pues ahí nos dieron nos dejaron vulnerables a los que somos mortales y no somos artistas. Ahora entiendo en qué sentido va y estoy de acuerdo contigo. Creo que es un desatino, sin duda. Ese es desafortunadamente. Pero todavía no hay algún reglamento, todavía no hay alguna secundaria. Pensemos que ahí tendremos una escapatoria, ¿no? Esperemos. Cuando salga, con gusto lo volvemos a platicar en el podcast para ver si se pudo enderezar, enmendar o subsanar esta de los legisladores en este cambio. Claro. ¿Qué más, Andrés? Cuéntanos, ¿qué más nos trae esta reforma? Bueno, siguiendo con este artículo y siguiendo con la redacción, hay algo que también ahorita nos está poniendo nos está haciendo cuestionarnos mucho un derecho que se llama derecho conexo, que es el derecho de los personajes artísticos. ¿Por qué? Porque este artículo, nuevamente, la imagen, la voz y sus personajes de los artistas e intérpretes solo podrán utilizarse con el consentimiento expreso. Aquí incorpora un nuevo término, y sus personajes. La ley no define a qué se refiere con personajes, pero un artista o un intérprete siempre se basan, cuando van a interpretar un rol, un papel, se basan en el personaje que alguien más escribió. Por eso son intérpretes. Alguien desarrolló un guión y dijo, voy a hacer una película, una serie, una caricatura, donde el personaje 1 va a tener estas características, tanto psicológicas como gráficas, como físicas, como bla, bla, y empieza a crear un personaje. Ese personaje está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. El personaje siempre le pertenece al autor o, en su defecto, a quien encargó el desarrollo de esos personajes, que siempre son casas productoras o televisoras, y siempre ellos detentan los derechos de propiedad intelectual de esos personajes. Entonces aquí esta reforma de decir la imagen, la voz y los personajes de los artistas e intérpretes, ¿me estás diciendo que los artistas o los intérpretes van a generar derechos de los personajes que ellos interpreten? Cuando la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los personajes siempre pertenecen a la casa productora o al autor de ellos, que le licencia a la casa productora para utilizar. Si ya hay un titular de esos derechos, ¿por qué por qué repetirlo? Porque, a ver, entiendo que puede ser que el artista o el intérprete sea titular de los derechos del personaje, ¿no? Algún cómico que utilice 3 o 4 personajes, puede ser que él lo escribió, lo diseñó y que él sea el titular de los derechos respecto a esa persona, pero puede ser completamente diferente, puede ser un tercero y él simplemente está interpretando lo que la televisora lo contrató para hacer o lo que un tercero lo contrató para hacer. Resultaría innecesario. Resulta completamente innecesario y confunde, porque entonces le estás dotando al intérprete hoy que los personajes que él está interpretando también le corresponde cierta titularidad a ellos, y por lo tanto prohibir a la inteligencia artificial el uso de esos personajes o cualquier otro tercero. O sea, ahí hay completamente una incompatibilidad en el tema de incluir el término y sus personajes. Perdón, pero los personajes ya están previamente establecidos y creados por alguien más que detente esos derechos. Mencionabas bien un cómico, ¿no?
él creó el personaje. O sea, él interpreta el personaje que él creó. O sea, él es el autor del personaje y además lo interpreta. Pero esos son casos aislados. Los cómicos, los luchadores, qué sé yo. Pero en la industria de la interpretación y de los actores, siempre interpretan el personaje del guión que está previamente desarrollado para el contenido. Sí, el intérprete por lo general no es el titular de los derechos. Está interpretando por un encargo de un tercero. Correcto. Entonces, esta incorporación y sus personajes nos tiene hoy quebrados de cabeza y parecería que les está dando derechos adicionales a los intérpretes cuando no tendrían que tenerlo, ¿no? Platicando de todo esto, ¿no? Entiendo perfecto. Esperemos también que haya alguna mención en el reglamento correspondiente para aclarar estos dos errores que tal vez pasaron desapercibidos o querían decir algo diferente. Esperemos que se aclare. Andrés, mencionábamos otra y que me emociona mucho platicarla porque sin duda son buenas noticias. Esas sí son aplausos totales para nuestros legisladores. Venga. Sin duda. Dentro de este artículo 87, el último cambio dice, o menciona o establece la imagen, la voz, la identidad gráfica o sus interpretaciones, cuando vayan a ser procesadas por un sistema de inteligencia artificial u otro análogo, lo que sea, ¿no? La plataforma de inteligencia artificial debe de obtener el consentimiento o la autorización del titular de la imagen o de la voz de manera previa, expresa y por escrito para que su plataforma de inteligencia artificial procese todos estos derechos para que genere lo que quieras, ¿no? Ya sabes, una voz similar, una voz idéntica. Vaya, lo que las plataformas de inteligencia artificial hoy están generando derivado de la imagen de una persona o de la voz, pero hoy la ley mexicana te dice, sí, plataforma de inteligencia artificial, puedes utilizarlo siempre y cuando previamente a utilizarlo, disponerlo, reproducirlo, generar, modificar su voz o su imagen, tienes previamente su autorización del titular y su consentimiento expreso y además por escrito. Entonces tienes que firmar un contrato. Prácticamente estos tres requisitos es, si quieres utilizar la imagen y la voz de Michael Jackson, que platicábamos hace rato, pues necesitas, el fideicomiso de Michael Jackson, que es el que administra todos los derechos de propiedad intelectual de este artista, pues necesitas tu plataforma, al menos con base en la legislación mexicana, celebrar un contrato previamente para el uso de la voz y de la imagen de ese artista para que puedas manipular y generar lo que tenga que generar tu plataforma de inteligencia artificial vía contrato. Ya no es así como antes, hace un año y medio que platicábamos en los podcasts de, bueno, ¿y quién va a regular a las plataformas de inteligencia artificial si las plataformas de inteligencia artificial se basan en la base de datos universal del internet y de ahí degeneran y te entregan una canción con una voz, con un color parecido a la de cierto artista? Bueno, soy la ley, aplausos. Dice, sí, úsalas, siempre y cuando tengas una previa autorización y por escrito. Y obviamente eso es pago de regalías, claramente. A ver, eso para mí genera dos cosas. Como dices, sin duda aplausos. Yo creo que es algo positivo, es algo sin duda plausible para el legislador. Y que no puedan hacer lo que quieran, que no puedan autorregularse y autodeterminarse las plataformas de inteligencia artificial. Es este acierto que nos va a llevar a tener control, pero para que exista este control, yo creo que ahora es importante contar con el apoyo de los artistas. ¿Cómo? Un artista no va a poder determinar, o no creo yo que no es fácil determinar, cuando una imagen, un video, una canción lo construyó una plataforma de inteligencia artificial. Yo creo que ellos tienen que hacer sus pruebas. Yo creo que ellos necesitan apoyarse, inclusive los artistas, apoyarse en gente como tú, gente como tu equipo, para decir, hagamos algunas pruebas con las diferentes plataformas de inteligencia artificial, vamos a mandarle unos comandos para que nos generen esto, y si ellos determinan que la plataforma está haciendo uso de su imagen y que lo permite sin contar con esto,
en iniciar una acción. ¿Por qué? Porque como no vas a saber de qué plataforma salió, el día que veas que circula una imagen que tú no diste autorización, que no eres tú, que tú no cantaste, que tú no interpretaste, ¿de dónde va a salir? ¿Contra quién vas? Creo que a priori habría que hacer estos ejercicios, estos esfuerzos para saber quién puede estar permitiendo esto y entonces iniciarlo de manera previa. Eso que comentas lo hemos comentado en algunos comités de los que somos parte de propiedad intelectual y hoy la discusión es cómo creamos esas pruebas en un procedimiento de el uso no autorizado de tu voz o tu imagen vía plataforma de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las pruebas que le vamos a ofrecer a la autoridad para decir esa plataforma de inteligencia artificial utilizó, reprodujo, generó, modificó mi imagen o mi voz para un entregable para un cliente? ¿Y cómo le vamos a demostrar a nosotros a la autoridad que así sucedió? Y hoy esa es la conversación de hoy en temas de litigio. Porque yo te digo, pensando en esto que me dices, si yo fuera una persona de estas de las que hablamos, famosa por su imagen o su voz, yo te contrataría para correr en las principales plataformas un ejercicio para saber si la plataforma usa mi imagen y te da el resultado que estás esperando. Y la que lo haga, en automático voy y presento una acción. Porque no hay algo que te diga creado por Claude, creado por ChatGPT, creado por alguna otra. Necesitas decirle y demostrar a la autoridad: aquí está mi proceso creativo, estas fueron mis preguntas, esta es las respuestas, este es mi clave, contraseña y mi usuario dentro de la plataforma, y este es el resultado que me expidió con alguna fe de hechos. Pero necesitas tú correr el proceso porque claramente no puedes identificarlo. Tenemos que construir pruebas, tanto de fe, de hechos, como inclusive técnicas en un tema de un peritaje, que eso se vuelve un poquito más complejo, pero al menos en una fe de hechos estás dando fe de cómo están sucediendo las cosas y cómo esa plataforma pudo generar algo derivado del uso de tu imagen, donde el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, porque no tuvo tu consentimiento previamente, ni expreso ni por escrito. Entonces por ahí viene, pero ya esto nos ayuda a nosotros, nos da herramientas para poder tener una con bases en un uso no autorizado vía plataforma de inteligencia artificial para poder a esta plataforma. Ahora el reto es: ¿y dónde está la plataforma de inteligencia artificial? ¿En qué jurisdicción está? Porque recordemos que pues hoy casi todas las plataformas de inteligencia artificial pues no son mexicanas, desafortunadamente, son todas extranjeras. Entonces hay que ir a buscar a nuestras plataformas de inteligencia artificial vía a nivel internacional, y que eso nosotros tenemos capacidad como despacho para hacerlo, ¿no? Pero ahí es otro reto también. A ver, insisto, yo creo que esto es algo que tendrían que ver los artistas, tendrían que ver los managers de artistas, o de artistas o de intérpretes o inclusive de deportistas, para poder dar un mejor servicio y una atención de cuidado a la imagen de sus clientes, porque no es lo mismo generarlo para todos tus clientes y en cuanto lo identifiques, caminar el proceso en esta protección, insisto, a hacerlo una vez que ya pasó. Porque una vez que ya pasó, si al principio si hacerlo de manera preliminar o previa está difícil, hacerlo una vez que pasó está doblemente difícil. Porque de entrada, ¿contra quién vas a ir? Porque vamos a pensar que tú digas ChatGPT sí lo permite. Ok, pero ¿quién dice que eso lo hizo ChatGPT? No tienes un proceso para poder identificarlo, no puedes desdoblarlo hasta sus componentes dependiendo del resultado. Sí, materialmente, ¿cómo lo logras, no? Entonces, sin duda retos. Aplausos para el legislador, pero creo que sigue habiendo retos en el camino. Y esto que dices, bueno, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Y ahora cómo lo hacemos que sea y que tenga efectos aquí? Vamos a tener que trabajar mucho con la autoridad y vamos a tener que buscar estos mecanismos para hacer que se cumpla, por lo menos aquí en nuestro país, las leyes en ese sentido, ¿no? Así es. Pero bueno, interesantes, positivos y otros no tan positivos, pero creo que en resumen son buenos cambios porque estamos incorporando ya al mundo jurídico mexicano la inteligencia artificial. Eso ya es maravilloso, eso ya es claro. Ya vamos avanzando de manera positiva y sólida. Me encanta, Andrés. Pues sin duda son muy buenos avances.
No sé cuándo se tenga pensado o se espera recibir el reglamento y algunas modificaciones relacionadas con esta en leyes secundarias, pero en cuanto salgan estaremos por acá hablando más del tema, esperando que muchas de estas preguntas se solucionen. Andrés, ¿qué le podrías decir, como siempre, a esta gente que nos acompaña, que nos ve, que toma esto como una fuente de consulta? ¿Qué les podrías decir a todos ellos en relación con este tema? A ver, primero, que ya hay una regulación mexicana que sí contempla el tema de uso de inteligencia artificial relacionada con imagen y con voz. Entonces ya no está tan laxo y tan flexible el uso de forma sin consecuencias como antes lo teníamos, o que era difícil de tener consecuencias legales cuando no había un marco jurídico que regulara esto. Y si estás del otro lado, en la industria publicitaria, donde echas mano de las plataformas de inteligencia artificial para generar contenido, tienes que acercarte a las mejores plataformas de inteligencia artificial que te garanticen una seguridad de que lo que te están entregando, ellos tienen autorización con base en la legislación mexicana, como lo acabamos de comentar. Y si puedo sumar a lo que tú mencionas, Andrés, es a todos los prestadores de servicios, por ejemplo en la industria de la publicidad, inclusive del entretenimiento, y que utilizan y echan mano de la inteligencia artificial, saber muy bien qué herramienta estamos utilizando y poder ser transparentes con nuestros clientes. Yo creo que hoy cada vez más es bien visto que se utilice la inteligencia artificial de una manera correcta. Antes, y todavía hay una tendencia en la que a la gente le da un poquito de pena decir que lo utilizó en la prestación de los servicios, porque van a pensar que no lo hice yo, van a pensar que me ayudé, le va a restar valor a mis servicios. Yo creo que más allá de eso, hay que pensar que es una herramienta que viene a sumar a los servicios. Hay que dar servicios de valor agregado, no es nada más una búsqueda, un prompt y sale el resultado, pero hay que ser transparentes con los clientes, hay que saber qué estamos utilizando y hay que saber qué estamos entregando en beneficio de los clientes. Eso es con lo que yo me podría ir con toda la gente que nos escucha. Pero Andrés, gracias como siempre, nos vemos por aquí muy pronto y seguimos avanzando en este tema. Regresamos pronto con nuevos avances. Gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron, como siempre, muchas gracias. Yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.